Comenzamos esta emisión hablando de la inflación en Colombia para el mes de junio, que quedó en 6,14% y registró una variación mensual, es decir, un aumento mensual del 0,39%. Los mayores incrementos del mes se presentaron en alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,67%, alojamiento y servicios públicos 0,59% y restaurantes y hoteles 0,39%. Las dos primeras por encima incluso de la medida registrada solo en su variación mensual de junio, y restaurantes y hoteles se ubican en la misma medida de junio. Con este resultado, la inflación vuelve a mostrar una aceleración en la economía colombiana para analizarlo, claro, porque eso tiene implicaciones desde todos los sectores. Nos acompaña a esta hora Juan David Ballén, él es director de Economía y Mercado de Aval Asset Management. Bienvenido, doctor Ballén. Muchas gracias, Luisa. Un gusto estar aquí con ustedes. Se preveía que en cualquier mes la variación anual iba nuevamente a superar el 6%, una cifra, Juan David, que no se registra desde julio del año 2024. En los últimos 2 años se había registrado en el primero, es decir, 2024 y 2025, una caída consecutiva de la inflación, después se mantuvo sobre el 5% y ahora unos aumentos consecuentes o consistentes en los últimos meses hasta llegar a un punto en el que se impulsa la inflación del 4,8 al 6,1. ¿Cómo hacer una revisión de ese comportamiento, Juan David? Bueno, si no fue una completa sorpresa, de hecho, las encuestas de expectativas anticipaban que para el mes de junio la inflación iba a subir a niveles del 6,12% más o menos. Estuvo levemente por encima de lo esperado, pero como bien se mencionaba, sí se preveía que aumentara por encima del nivel del 6%. Y tampoco es una completa sorpresa los motivos que hay detrás de que explican precisamente este aumento, que en su mayoría, más de un 50% de la inflación que vimos durante el mes estuvo conectada y asociada precisamente a lo que es el grupo de los servicios que han venido en aumento por el elevado incremento que presentó el salario mínimo al comienzo del año del 23%. Aquí es importante dejar claro lo siguiente, y es que el aumento del salario mínimo como tal no se iba a ver simplemente impactado durante el comienzo del año, un mes, porque eso es muy difícil para que los bolsillos de los colombianos resistan, sino lo que se anticipaba que iba a suceder es que durante todo el año ese aumento del salario mínimo poco a poco se iba a ir transmitiendo hacia los precios y al consumidor. Entonces, precisamente lo que estamos viendo en estos últimos meses es un aumento que continúa precisamente de este componente de servicios, que también ha sido como tal soportado por un aumento en los precios de los alimentos, en especial el componente de los alimentos perecederos que se han visto afectados algo por un aumento en costos y posiblemente también asociado al aumento del combustible y lo que venía sucediendo con los fertilizantes en Medio Oriente. Y recordemos que en el mes de junio también tuvimos un aumento en el precio de la gasolina. Entonces, eso terminó también impactando el precio del combustible y del componente de regulados para el mes pasado. ¿Cómo explicarle, Juan David, a los usuarios que un aumento en su salario mínimo a casi 2,5 millones de colombianos que hoy ganan exactamente un salario mínimo terminó afectando los precios y servicios del resto de colombianos? Bueno, porque de alguna parte tiene que salir el dinero precisamente que se utiliza para pagar el aumento del salario que recibimos los colombianos. Y eso se hace específicamente es aumentando los precios de venta. Esos precios de venta son los mismos que nosotros accedemos al momento de comprar algún tipo de bien o servicio. Y normalmente lo que más se afecta precisamente son los servicios, porque son los que tienen un uso de mano de obra muy elevada. Entonces, inmediatamente se toman ese tipo de decisiones, se hacen ese tipo de anuncios, pues lo que uno sabe hacia futuro que lo que va a suceder es que los precios de los servicios que se ofrecen aquí a nivel nacional van a tener que incrementar precisamente para poder cumplirles con los salarios y los aumentos pactados a todos los empleados. Y lo segundo, y que es clave y muy importante, es, insisto, en el tema de la gradualidad de transmisión, porque pues de un mes a otro que suban los precios de los servicios en un 23%, pues digamos que quiebra cualquier familia. Entonces normalmente lo que hacen las compañías, los diferentes empresarios es ir transmitiendo eso poco a poco al año para que el golpe no sea tan extenso durante simplemente la primera parte del año.
Entonces, con eso también estoy queriendo decir otra cosa, y es que la inflación sí nos subió al 6,14, pero va a seguir subiendo de aquí hasta el mes de diciembre. Claro, es decir, que hasta cuál sería el techo de esa inflación con cambio de gobierno, con aumento en las tasas de interés que ya se registró al 12%, con unas incertidumbres en algunos sectores económicos. Dicho aumento de tasas de interés precisamente lo que quiere es tratar de contener un poco que la inflación no se suba tanto. ¿Y qué se está anticipando? De acuerdo a los analistas, para el cierre de este año más o menos la inflación tiene que estar en un nivel del 6,14 que está actualmente, aumentar hasta niveles del 6,3 al 6,40% más o menos, que es mucho más elevado que el que cerró el año pasado. Y segundo y vital, y que yo creo que es demasiado relevante, el clima. O sea, yo creo que un riesgo que se avisora así en el corto plazo es el famoso fenómeno del niño, el super niño. Ya en algunas regiones del mundo y de Colombia también se están sintiendo unos temperaturas muy por encima de lo promedio históricamente para esta temporada. Y eventualmente, si es muy fuerte este fenómeno del niño, puede ocasionar un aumento en precio de energía, que pues también hemos visto los problemas energéticos que afronta el país, y no solo en energía, sino también en lo que puede ser los alimentos, porque hay muchos que se terminan deteriorando. Entonces, uno de los grandes desafíos, repito, es que va a seguir subiendo la inflación, en principio por el impacto todavía rezagado que tendría el salario mínimo, pero también se avisoran otros riesgos que pueden hacer que el 6 o el 3 o el 6,4 sea un poco más elevado dependiendo precisamente de ese impacto del fenómeno del niño. Cerraría con lo siguiente: el impacto del fenómeno del niño, la mayoría se va a sentir es hacia cierre y comienzos del año entrante, porque apenas estamos comenzando a sentir ese aumento en temperatura, pero el impacto en embalses y precisamente en lo que es el suministro de energía y en los alimentos, que son los próximos cultivos, eso se siente sobre todo hacia finales o comienzos del año entrante. Entonces va a ser un periodo que diríamos, pues tendríamos una inflación que se mantendría por encima del 6, al menos más de 6 meses. Claro, mire Juan David, mm, ya explicamos por qué el aumento del salario mínimo terminaba impactando la inflación, porque la plata tenía que salir de algún lado. Si pudiéramos explicar el proceso cíclico de por qué a las empresas o a los servicios les toca aumentar el valor de los productos y de esos servicios para corresponder a la demanda, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, es que realmente la manera como más mm, directa es precisamente elevando el precio de los bienes y servicios que se ofrecen. Por lo que en el caso de que no sea así, ¿de dónde sale el dinero precisamente para el aumento de dichos salarios? Uno no puede seguir vendiendo a los mismos precios porque debe pagar unos mayores salarios a sus empleados. Y en el caso de que decida pagarlo, pues al final tiene que vender más. Esa es otra forma en que se puede lograr compensar un poco precisamente esa presión. Pero ese vender más no implica necesariamente una creación de empleo. Es que esas nuevas ventas, esos nuevos ingresos se van a utilizar precisamente para poder pagar el salario de las personas que hoy tengo empleadas. Entonces, ahí también estoy hablando de que normalmente un aumento del salario no solo genera un incremento en precios, porque es lo más natural para yo poder retribuir a los empleados, sino otra es que si yo opto por no hacerlo, pues tendría que vender más, y ese vender es más lo que termina afectando en la creación del empleo dentro del país, por lo que pues me es muy difícil mantener una mano de obra mucho más alta de la que tengo en la actualidad para poder precisamente pagarle sus salarios. Y hay que tener en cuenta otra cosa, es que acaba de entrar en vigencia lo que son los adiciones en los costos laborales de las horas nocturnas y demás. Todo eso también va a tener que ser tenido en cuenta, insisto y repito, pues la manera más sencilla es simplemente si los salarios aumentan en un porcentaje, pues uno tiene que aumentar los bienes y servicios que venden en el mismo porcentaje para poder mantener precisamente estable esa mano de obra que tengo dentro de la compañía. Claro, mira Juan David, muchas gracias por su tiempo con nosotros, por estas explicaciones y esperar esas revisiones que se hagan entonces de la inflación de ahora en adelante. Todo gusto, hasta luego.